Pero lo que llamó la atención ahora con Andrés Manuel López Obrador es que volvió a colocar sobre la mesa el tema de lo indígena, que había sido ya problema del siglo XIX, del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, él lo vuelve a colocar sobre la mesa, y hay un discurso para mí mucho más siniestro todavía de esto, ¿no? Que es, en este sexenio, nuestra política será primero los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Bueno, y de esta forma tan... el Posh me pegó. Y de esta forma tan poco ortodoxa y diferente, pues estamos abriendo este nuevo capítulo de AA. Les habla Andrés Reportero. Estamos con Andrés Tachiquinit, pero no estamos solos. Estamos con el gran Miquel Ruiz, que dicho sea de paso, lo hemos mencionado en varios podcasts. Los admiramos, o sea, te admiramos los dos. Desde hace varios episodios de este podcast ya lo habíamos invocado, tenerlo en uno de los episodios. Y este ya es el episodio número 22, si no estoy mal, luego ya cumpliendo el año. Cumplimos el año y eso me pareció bien interesante porque estábamos hablando con Miquel antes de entrar y estábamos diciendo justo que pues ha tenido cierto tipo de recepción el podcast porque como que tiene otra mirada diferente, más de echar solamente desmadre, sino como proponer nuevas visiones y eso me parece bien interesante. Pero para empezar, decir que estamos muy agradecidos de que estamos aquí en San Cristóbal. En la unidad de escritores Maya Socas, por sus siglas UNEMAS, la cual pues le agradecemos también por el espacio de estar grabando acá. Y, pues, exacto. Bueno. A mí me tocó venir y entonces una San Cristóbal un poco calurosa, muy similar a como está Tuxtla. Ahorita está muy, muy calurosa, pero bueno, lo hacemos con el mismo ímpetu de seguir aquí en la discusión. Y sin más, pues que hable Miquel. ¿Cómo estás, Miquel? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo también he sido seguidor de ustedes, de su podcast. También tal vez habría pensado que alguna vez estaría con ustedes conversando, pues porque se me hace muy interesante la forma en que abordan ciertos temas. Desahogar, ¿no? ciertos temas. Pues sí, ¿no? Es el momento, el momento y el medio, quizá, para a veces también, pues, no sé, hacer cotidianos ciertos temas, ciertas pláticas hacia el público que siga, ¿no? Claro. Oye, yo te pregunto, ya lanzándote la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo ves que nos llamamos Andrés? Que estudiamos en humanidades los tres. Te llamas igual que mi hermano, porque también te llamas Carlos. Sí. Y tengo un hermano que se llama Carlos y tienes la misma edad. O sea, hay muchas coincidencias. Hay muchas, estudiamos los tres en humanidades. Nada original el nombre de AA, pero aquí andamos. Claro, tú ahorita estamos... Salvo que estaba yo equivocado, ¿no? Que pensaba que se referían a Alcohólicos Anónimos, pero No. ya digo, perdón por la situación, pero no era por eso, ¿no? Sino Claro. por los nombres que se llaman Andrés los dos. Digo, bueno, pues así son las cosas. Claro, es que lo que pasó es que ahorita le dijo Tesh y dije, y yo volteé y lo vi y él dijo, y como que se sacó de onda porque yo... Sería el doble T si fuera en tu hubiera sido doble T. Doble T. Oye, Miquel, cuéntanos un poco que la verdad es que, o sea, te seguimos en tu carrera, sabemos que eres escritor y sobre todo que tienes una visión bien, bien cercana a... Pues una visión muy particular. Hablamos de Chin Chin el Teporocho, ¿no? El escritor Ramírez, esta idea del antropólogo. Él se decía que era un pepenador social, ¿no? De esta idea que ni siquiera abordaba desde la academia, esta academia pretenciosa, ¿no? Que él estaba como muy desligada, ¿no? Esta idea que tenemos que recopilar o intentar descifrar las cotidianidades tenía que ver con irte, buscar libros, encerrarte, verlo desde afuera. Y él decía que era un pepenador, ¿no? Social. Y eso me parecía interesante. ¿Tú cómo ves tu realidad en ese aspecto? ¿Cómo comienzas a descifrar? Pues sobre todo desde la literatura, ¿no? O sea, porque al final de cuentas eso es lo que te marca. Pues ¿cómo comienzas a absorber tu realidad? Bueno, es un gran libro de referencia, ¿no? Chin Chin el Teporocho. Pero que por cierto estamos tomando Posh, dicho sea de paso. Por eso decía esto del AA y del libro, como que muy ad hoc hoy en la conversación. Y sobre también por el autor, ¿no? Que es un personaje, digamos, muy importante en este ámbito porque es un autor que creo que se ha descentralizado, desclasificado. No sé cuál es la mejor palabra para ubicarlo, pero digamos, él y a él
los otros lectores, los otros o académicos si quieres, ¿no? Lo han visto siempre como un autor de la periferia, ¿no? No este autor culto, no es este autor central de la literatura como tal, sino más bien es un autor que en efecto viene y es considerado como de los bajos medios, de los bajos mundos incluso, por todo ese lenguaje, por todo ese conocimiento que él tiene y el espacio y el mundo narrativo que él construye, que no es el acostumbrado, sino que aborda un mundo que no es muy común y que es de las bajas clases sociales, digamos, ¿no? Y en ese sentido, digamos, el autor se hace como un punto de referencia para ver como desde dónde viene su formación, pero sobre todo su modo de ver la realidad como tal, de dónde es él. Y creo que en ese sentido tiene mucha relación, yo podría decir, en mi caso, en el que hasta hoy en día la literatura en lenguas originarias o la literatura indígena, como se le conciba, pues siempre queda como desfasado de lo que se le llama la gran literatura nacional o la literatura oficial, ¿no? Entonces, algunos autores han colocado como la literatura en lenguas indígenas como la literatura escrita por mujeres, la literatura escrita por otros escritores que se conciben como de otra, ¿cómo se le llama? Identidad sexual, ¿no? Por lo tanto, literatura LGTB, ¿no? se van como a los subgéneros, sí, ¿no? como categorizado, ¿no? Categorizado, sí, claro. Sí, como subgéneros que no son como el gran género, pero que serían como modos de clasificar, ¿no? Entonces, la literatura en lenguas originarias muchas veces también ha sido como clasificada como una baja literatura, si le podríamos llamar así. Y tal vez no estaría mal si pensamos que lo que estamos visualizando nosotros es un mundo también siempre marginado, un mundo siempre como imaginado socialmente como algo muy exótico, como lo dijo la antropología en su momento, pero también un mundo que a lo mejor muchos no se atreven a conocerlo o a querer verlo porque quizá no es el común a conocer, a ver como los temas literarios tópicos de la literatura como la ciudad, ¿no? Entonces, al construir en la literatura un espacio marginado, un espacio como los submundos también, pues es una oportunidad para mostrar cómo es la vida, cómo son los problemas sociales, cómo se solucionan estos problemas que tal vez a veces se imagina como, no sé, muy diferente, con todos los imaginarios, con todos los exotismos. Exacto. ¿No? Es lo A veces sí, pero a veces no. Claro. ¿No? A veces no, igual como solucionan tu problema en la ciudad, lo solucionan también en el paraje, ¿no? Así como sucede como quizá en algún lugar como muy correctamente, pero también puede ser como de la manera más incorrecta posible, ¿no? Y hablando ya de este tema también, bueno, sé que Miquel es de Chamula, pero Miquel como escritor es tzotzil, es un escritor indígena, o cómo se concibe Miquel ya dentro de este planteamiento de la literatura. Pues es una discusión que ya hemos traído con algunos compañeros, ¿no? Escritores. Digamos una discusión no tan gratuita si cuestionamos, si nos preguntamos qué es eso de indígena, ¿no? Porque más bien ha sido muy gratuito decir, eres indígena, entonces lo que haces es literatura indígena. Lo que haces es un podcast indígena. Podcast ¿no? Hay como una subcategorización dentro de la literatura, o por ejemplo, hablando del podcast, por ejemplo, hay todo un movimiento también, o sobre todo desde los espacios de políticas públicas que hablan de creadores de contenidos indígenas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, pero como no sé si le resta valor a ese creador de contenido como haciendo esta subcategorización, porque creo que pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo, digamos, yo lo he concebido en esta manera en algunos momentos, como la palabra en sí misma evoca inmediatamente un prejuicio, ¿no? Claro. Prejuicios sobre, entonces lo hace un indígena, ¿no? Entonces, desde ahí muchas personas comienzan a crearse en su mente un imaginario sobre lo que puede ser eso, pero refiriéndose a la palabra indígena. Entonces, a veces la pregunta es, ¿y qué se imaginará? Sí, algo que tú publicaste un artículo, creo que lo comentamos en uno de los episodios del podcast precisamente. Creo que el año pasado fue uno de los episodios más polémicos del podcast que hemos tenido, donde hablábamos
que muchos activistas hablan de que en México no hay pueblos indígenas, sino hay pueblos que nunca han sido nombrados, ¿no? Y tú tenías un artículo que publicaste en el 2021, si no mal recuerdo, que era el retorno de los fantasmas, una cosa así, donde hablabas sobre el tema del indígena, apegado yo con el tema de esta entidad que es el fantasma, ¿no? O que nos pudieras como hablar, ya ligado a este tema, ¿no? Como Sí, es sí, sí. lo indígena visto como esta entidad fantasma, ¿no? Que tal vez cada uno tiene como Claro. en su imaginario una forma Sí, sí, sí. del indígena, ¿no? Sí, claro. Yo pensaba la palabra indígena, ¿no? Como una tela, ¿no? Que envuelve, digamos, desde la categoría fantasmagórica, pero en primer lugar, la idea de fantasma en otros ámbitos sería como lo volátil, lo que no pesa, lo que puede aparecer así, ¿no? Como lo que desaparece, ¿no? Lo fantasmal, ¿no? Siempre tenemos como esa visión quizá caricaturesca de lo fantasmal, ¿no? Pero a lo que yo aludía no era exactamente a eso, a ese peso ligero, a esa volatilidad, sino más bien al peso discursivo que tiene esta palabra indígena históricamente, ¿no? Okay. Históricamente, pero al mismo tiempo yo me ubicaba en concreto para hablar de la palabra fantasmática, le llamamos así, refiriéndome exactamente a lo que se construyó en el indigenismo del siglo pasado, siglo XX, cuando un programa político en concreto se empeña a desarrollar trabajos con objetivos concretos sobre y dentro del mundo indígena, con una intención como tal de comprender y de trazar rutas para que el país pudiera al fin concebirse y construirse como unidad nacional, ¿no? El nacionalismo como identidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, se elaboran varios materiales, se trazan rutas de trabajo para que una comitiva vayan a las comunidades a enseñar, a crear formas de higiene, todo porque se analizaba en ese sentido cuáles eran los problemas que realmente caracterizaban a los pueblos indígenas como parte de su propia problemática social que impedía el crecimiento del país, el progreso del país, en simples y sencillas palabras, porque los pueblos indígenas eran estorbos. Claro, ¿no? sea, sí. Y en ese sentido, como un trabajo ya como tal institucional, pues detectaban como líneas de trabajo en concreto, como la educación. No hay educación, es decir, son pobres porque no saben español. Claro. ¿No? Y luego son pobres y no tienen inteligencia, porque eso también, son pobres porque no saben español, pero además porque son ignorantes, ¿no? Claro. Y la ignorancia en ese sentido radica en pensar que su capacidad mental son inferiores a los de la ciudad o a los mundos civilizados, ¿no? Y justo hace poco, bueno, estoy trabajando un nuevo libro y me he enfocado a investigar un poco más quiénes son los primeros antropólogos que vinieron a Chiapas y quién es el primero en investigar, ¿no? Entonces me fui hasta atrás, estamos hablando de los 40, 50, sí. Y en esta nueva novela que estoy trabajando me fui hasta a finales del siglo XIX y ahí encontré otros ratos, bueno, ya en su momento lo discutiremos, pero ya en el siglo XX mexicano, digamos, son los que trazan estas rutas. Bueno, ¿por qué son pobres? Uno, porque no saben español. Dos, porque son ignorantes. ¿Pero a qué se referían ignorantes? En que su forma de pensar o su capacidad de pensar son inferiores a los hombres civilizados o a la cultura civilizada. Puedes decir, se enferman mucho, claro, no tienen buena alimentación, entonces eso no les ayuda a desarrollar su capacidad de pensamiento y en todo caso mental, y por eso no llegan al progreso tan rápidamente. Entonces, digamos, la política nacional es, ok, ¿cómo solucionar eso? Por eso se implementa, ok, la educación, y hay que enseñarles a hablar el español porque esa es la clave. Claro. Dos, hay que introducir en las comunidades centros de salud, porque si no comen bien, si no se medican bien, entonces jamás van a poder desarrollar su capacidad mental. Entonces hay que llevarles medicamentos, porque digamos, en concreto sí, habían muchas enfermedades que eran curables, pero su forma de curarlas no eran las adecuadas porque no era con medicinas.
¿no? Entonces también eso se trazaba la ruta. Y la otra ruta que se trabajó con el indigenismo es que no aprovechan su tierra. No aprovechan tienen tantas tierras y no trabajan, ¿no? Son flojos por naturaleza, ¿no? Si no, el país sería otra cosa, ¿no? Por eso no se desarrollan económicamente, ¿no? Claro. Eso es lo que trae como problema a solucionar el Instituto Nacional Indigenista de Chiapas, y en el 52 se instala aquí en Chiapas, muy cerca de donde estamos, el Centro Coordinador Tzeltal-Tzotzil, que se enfocaron a trabajar eso, ¿no? Entonces, yo lo que decía, ahora sí volviendo al problema de la palabra indígena, es que eso se crea en el imaginario indígena, ¿no? Tú eres pobre porque no sabes español, porque no te alimentas bien, no piensas bien, y porque tu idioma no ayuda. Claro. Yo te preguntaría, Miquel, y ahí ya metiendo como ya, o sea, el tema, porque definitivamente yo digo, en este ejercicio periodístico que he tenido, siempre he visto que la mirada de la literatura y sobre todo la creación literaria y la creación justamente de estos imaginarios, pues denotan mucho de la posición que uno puede llegar a tener respecto a políticas públicas, ¿no? Y bien tú lo dices, ¿no? O sea, por ejemplo, se habla muchísimo de Rosario Castellanos en esta trilogía que tuvo sobre el indigenismo, de visibilizar cómo se estaban analizando este tipo de realidades que se tenían al respecto, que no fuera en la periferia ni en el centro. Pero yo lo que te preguntaría es, en este sexenio, y ahorita estoy leyendo 3 libros de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estoy justamente las 3 obligatorias. En las 3 obligatorias. Y estoy justamente en el segundo libro, que ya ves que sacan un libro cada vez que hay elecciones. Estoy justamente en el 2012. Pero en el de 2006, o sea, en esta campaña, rumbo al 2006, él menciona que va a cumplir los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ¿no? Allá por el 2004, ¿no? Él lo describe como muy sencillo, así de, cumpliremos los acuerdos de San Andrés Larraínzar, ¿no? Ahora, eso lo concateno con una cosa que me parece bien interesante, que es este debate que se armó cuando Andrés Manuel López Obrador le pidió a la corona española el perdón sobre la conquista, ¿no? Y de repente, pues ya sabes, armó una polémica como ahí medio interesante, y luego regresa y Andrés Manuel López Obrador comienza a dar como la explicación del por qué lo hizo, y de repente en una de esas dice, claro, íbamos a pedir el perdón de ellos o de ellas, y nosotros nos íbamos a disculpar con los pueblos indígenas. ¿Tú qué piensas de todo este tema? Porque me parece bien interesante, digo, descartando a los últimos 3 presidentes, o al menos 2 que sí tengo como mucha idea, pues ni siquiera estaba como en el tema. Digo, no defiendo totalmente la posición de Andrés Manuel López Obrador, pero me parece bien interesante y lo hemos analizado con Andrés, de que hay cierto tipo de rasgos. Hemos analizado el bastón de mando, hemos analizado varias cosas que me parecen que están en el tema. La pregunta central es, ¿cómo ves este fenómeno? Sobre todo hablando de la colonización, y ahora que están trayendo como a colación de la descolonización, y que son conceptos que, bueno, dignos de doctorado. Y bueno, y hay otro que creo que me parece muy alterno, que es neocolonización, que eso se viene platicando desde el 94. Digo, es muy complejo, pero ¿tú qué opinas, queridísimo Miquel? Bueno, hay otro concepto, justo por lo que platicábamos hace rato, del indigenismo mexicano en el siglo XX, ¿no? Lo que implementa como tal Andrés Manuel López Obrador en este sentido es el neoindigenismo, ¿no? En donde, y es muy curioso, digamos, ¿no? Porque en la política de Cárdenas, cuando implementan este programa, pues vamos a trabajar con los indígenas, sobre los indígenas, no para que mejoremos sus condiciones de vida real, aunque ese es el discurso, ¿no? Claro. Porque si no se mejora su condición de vida, pues menos podemos trabajar con ellos, ¿no? Es decir, sí, pero para nuestro beneficio, para beneficio del país y de la nación, ¿no? Entonces hay que educarlos, hay que mejorarles su salud, hay que abrirles su pensamiento para que pueda ver su realidad y que comprenda que ellos son mexicanos y que todos somos mexicanos. Entonces tenemos todos una identidad nacional, y que en ese sentido podemos integrarlos al proyecto nacional. Claro. ¿No? Esa es la clave, digamos, del proyecto nacional.
Se hizo lo que se hizo hasta los 70s, 80s, donde acabó el Proyecto Nacional del Indigenismo Mexicano, muchos de ellos demandados por la gente, por toda la atrocidad con que terminó siendo el programa mismo, ¿no? Y los monstruos que quizá terminaron construyendo a la vez, retomando otra vez este fantasma, que era lo que yo decía, con el pensamiento del colonialismo interno, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Digamos, vienen algunos otros sexenios de los presidentes del país y como que quitaron la mirada y como que dejaron de asistir a la vez que creaban el asistencialismo por cierto control social y político. Pero lo que llamó la atención ahora con Andrés Manuel López Obrador es que volvió a colocar sobre la mesa el tema de lo indígena, que había sido ya problema del siglo XIX, del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, él lo vuelve a colocar sobre la mesa, y hay un discurso para mí mucho más siniestro todavía de esto, ¿no? Excelente. Que es, en este sexenio, nuestra política será primero los pobres. ¿Quiénes son los pobres? O sea, es un discurso que pareciera ser muy sencillo por una cuestión bien intencionada, pero al revés, si lo vemos, hay una intención mucho más grande de volver a calificar a los indígenas como los pobres, ¿no? Solo faltó decir, porque su problema principal, porque no tienen capacidad de desarrollarse económicamente, por eso son los pobres, ¿no? Entonces, no somos nosotros y los pobres, ¿no? Ahí es donde vuelve el neoindigenismo sobre la mesa, porque lo vuelve a retomar, pero ahora con elementos propios de los pueblos, donde vamos a usar ciertas acciones, ciertas costumbres, vamos a integrarlo en el gobierno para que vean que nosotros podemos darle cierto poder a sus prácticas y sus costumbres, pero claro, aquí, no allá. ¿No? Y eso es lo que retoman. Ahora vimos quizá el momento ya más salido de esta forma de prácticas, es lo que hizo con Claudia Sheinbaum a propósito, que ya desde su propia forma de pensar, desde su propio poder, lo hizo a su modo, lo hizo a su propio interés, ¿no? Y no como se hace desde los pueblos, digamos, ¿no? Entonces, fue una apropiación y una extracción de prácticas culturales para instalarlo en la práctica política de su sexenio, digamos, ¿no? Y es lo que termina haciendo. Ahora, falta ver qué sigue después de eso, ¿no? Pero pues para mí fue eso, ¿no? Como volver a replantear el problema indígena, pero otra vez desde esta forma de visión afirmativa de sí, los indígenas, porque son los que lo necesitan, pero es macabro, digamos, el asunto, porque vuelve a instalar este imaginario de que ellos nos necesitan. Ok. ¿No? Bien, Miquel, adelante, bueno, Andrés. ahorita vamos a un pequeño corte. Bueno, creo que ya vamos como Ya en ruta no- con la temática, pero bueno, este es el primer corte del podcast y regresamos al segundo corte. Eso, muy bien. Pero bueno, regresamos, ¿va? Sí, estamos platicando aquí muy a gusto con queridísimo Miquel. Ya nos acabamos el primer post, o sea, en ese aspecto. Teníamos que hacer el corte porque Teníamos que hacer el corte. para servir el podcast. Y aquí estábamos hablando con Miquel muy a gusto sobre los temas que creo que nos interesan mucho. Pero, Miquel, yo te preguntaría algo muy sencillo como para arrancar este segundo bloque. Y es el primer libro que te marca. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el primer libro que te marca? Porque hemos leído muchos. Yo me acuerdo que el primer libro que a mí me marcó fue Marianela de Benito Pérez Galdós, ¿no? Libro sencillo, un clásico, pero yo sí me imaginé, y esto es spoiler alert, o sea, aquí ya, o sea, cuando en la literatura nos habla sobre justamente el suicidio de esta chica, yo dije, no manches, hasta me lo imaginé. O sea, me llevó hasta allá. Y ya había leído como 4 o 5 libros y había dicho, bueno, como esta onda de monótona y sistemática de jalar, pero nunca me había detenido de que yo tenía esa capacidad para imaginarme cómo fue el suicidio, ¿no? O sea, y eso me pareció bien interesante. Por eso te lo pregunto, Miquel. Bueno, tal vez eso es muy interesante también en el sentido en el que la problemática social es siempre que se recomienda leer como algo bueno para la salud mental, y el discurso siempre es hay que fomentar la lectura, hay que insistir en que los chicos lean,
pero la problemática real es cómo hacerlo. Claro. Cómo hacerlo y qué libro hacerlo. Quizás siempre ese es el problema. Porque, claro, a ti te gustó mucho ese libro, pero si le dices a alguien que lo lea y que lo marcó, a lo mejor él diga, pues no me gusta. Claro. ¿No? Recomiéndame otro porque no me atrapa, no me dice nada. A ti te dijo algo y tú lo sentiste como un detonador de alguna situación que tú hayas tenido y por eso te hizo como evocar tantas cosas que hasta viste, imaginaste, completaste, recreaste la escena, porque algo tenías también en ese momento, quién sabe qué cosa, pero tenías algo en ese momento que te hizo sentido, Sí. ¿no? Y eso pasa con todos los libros, digamos, ¿no? Cada uno tiene un libro que lo puede marcar, que otros no lo pueden hacer. En mi caso, en la preparatoria, puedo y debo decir que yo leía porque la escuela me lo pedía, ¿no? Como todos, lecturas obligatorias, ¿no? Y aunque sea de la literatura, pero es obligatorio, ¿no? Entonces, como que lo haces porque te lo piden y esperas a que leas como quieren que leas, porque luego te van a hacer preguntas y esperas responder esas preguntas como concretamente para lo que te pidieron leer, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro, hacía esas lecturas, pero por mi problema de habla del español, que siempre lo he dicho, porque es la verdad, ¿no? Unos compañeros de trabajo que no estudiaban me dijeron, oye, ponte a leer para que aprendas a hablar bien el español, ¿no? Y en ese sentido, un compañero tenía muchos libros sobre la mesa y me dijo, oye, búscate un libro que quieras leer. Y el que leí, el que escogí más bien, es el libro más delgado, más, no sé, más pequeñito, con letras grandes, ¿no? Menos problemático, por decirlo así. Que dijeras, claro. Bueno, voy a leer para aprender el español. Eso era la intención, ¿no? Para aprender el español, leer para aprender el español. Pero claro, el que agarré ya con esa intención, sin que fuera obligatorio por parte de la escuela, sino que lo escogí por mi propio interés, vaya, ¿con qué razón, con qué método? Agarré Macario de Bruno Traven. No, era muy delgadito, ligerísimo, ¿no? Y me acuerdo que lo leí una noche y me acuerdo que después de esa noche como que algo cambió interiormente porque lo mismo que tú dices, como que esa historia era mía, como que esa historia ya la había visto, como que esa historia la recordaba, aunque nunca la había leído, pero la recordaba y sentí que en este caso, yo te puedo decir en específico, el lenguaje era tan sencillo como que si alguien te lo estaba platicando, te lo estaba contando, ¿no? Y era como escuchar a alguien contándote la historia tan interesante, ¿no? Y no la podías dejar de escuchar, porque si la dejabas de escuchar podías perder la historia, ¿no? Entonces, me acuerdo que lo agarré y lo terminé esa noche, no la solté. Y desde allí, ¿no? Después de eso, quise seguir buscando otros libros que me hicieran el mismo efecto y no lo conseguí. Eso es bien complicado, eso es totalmente una muy buena... Claro, porque, bueno, ahorita que pase Andrés, pero esa búsqueda incesante por generar cierto tipo de emociones a través de los libros es una conquista, claro. Yo me acuerdo que una de las cosas que, yo también leí hasta los 20 años. O sea, yo tengo 29 y yo antes de los 20 años no te leía ni nada. O sea, nada, ni siquiera. Y luego cuando de repente, no me acuerdo ni siquiera cómo llegó ese libro a mí. Seguramente de estos bazares donde de repente es como de... Muy seguro. Exacto, 30 pesos, 20 de 15 pesos. Y ahí lo tengo todavía, el de Marianela. Y me acuerdo todavía que era en un editorial de... ¿Cómo se llama? De Porrúa. El de los clásicos. Sí. Que viene Miau y Marianela juntos. Y ya sabes, todo quemado. O sea, así mojado y lo que sea. Sí. Pero estas sensaciones que de repente uno busca, y yo ahorita lo equiparo, y ahorita le dejo la voz a Andrés, con estas sensaciones que tienen las y los estudiantes. Bueno, yo doy clases, bueno, damos clases. Y el punto es que de repente dicen, yo vi un TikTok y dije yo. O de que vi un TikTok y yo me vi reflejado en eso. O sea, o de que ven un meme y se sienten tan identificados que lo comparten, ¿no? O sea, a veces, digo, evidentemente son 300 hojas, 200 hojas, pero las sensaciones son diferentes, ¿no? Sí, Adelante, Andrés. Sí, completamente de acuerdo. Algo que yo quiero, para conocer un poco más a Miquel, también algo que ya comentábamos, también egresado de la Facultad de Humanidades de la UNACH,
También pues, tengo entendido que estudiaste la carrera de literatura. Bueno, ya nos comentabas de este primer libro. ¿Ese fue primer libro que leíste? ¿Fue lo que te terminó llevando? ¿O qué te terminó llevando a en estudiar? absoluto, no me terminó llevando a la literatura ese primer libro. Díganos, ¿cómo es que llegas hasta...? Sí, porque fue, digamos, el primer libro que leí, que de hecho a partir de ese libro comencé a comprar libros, algo que, bueno, no me arrepiento, pero igual ese gasto lo hubiera utilizado en otras cosas. Claro. ¿No? Pero me acuerdo que porque en esa mesa que te digo, habían otros libros, pero cometí el error de que escogí un libro que no lo he vuelto a tocar. Me da vergüenza decirlo, pero que no lo he vuelto a tocar, Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? Me acuerdo que comencé a leerlo y no, pues, o sea, me perdí, no le entendía nada, me cansaba y me daba dolor de cabeza. Claro. Hasta que lo dejé, sí, lo dejé. No es para ¿no? mí, ¿no? Pero lo que sí me quedaba la sensación es que quería otro libro igual, sí. ¿no? Es bien. Y de hecho volví a leer otros libros de Bruno Traven, leí varios libros de Bruno Traven a partir de eso, como que sí había, pero ya no era el mismo, ¿no? Era el mismo efecto, porque claro, para mí había sido superior, fenomenal, el libro Macario, y los otros sí eran interesantes, sí, los terminé de leer y hasta me gustaron, pero no el impacto que me dio ese libro. Entonces, lo que hice una vez, todavía estudiaba en la preparatoria, fui al centro, porque ya ves que llegaban ferias de libros usados, y fui ahí al centro a ver libros usados. Ya me acuerdo que era un domingo, acababa de cobrar mi quincena y me fui a pasear nada más. No, en realidad tampoco llevaba la idea de ir a buscar libros. Fui a pasear nada más y encontré la feria del libro y pues comencé a recorrerlos, quizá a tocarlos, a olerlos. Me acuerdo que hice ese ejercicio, leer libros, porque era extraño. Vaya, claro. Simplemente era extraño. Y cometí este acto, no sé si heroico o antiheroico, lo que sea, de querer comprar libros. Claro. Y me acuerdo que elegí 2 libros, debía de ser más delgado, obviamente, que los otros, ¿no? Compré 2 libros, uno de Juan Carlos Onetti, un cuento que se llama La novia robada, sí. ¿no? Y compré de un filósofo que no me acuerdo su nombre, que era muy delgado también, no me acuerdo su nombre, los tengo los libros, y era como que regresé ese día, creo que el acto heroico fue porque compré libros, ¿no? Y como que regresé con la sensación de que había hecho algo interesante. Algo heroico. ¿No? Algo digno de compartir también. De compartir. Sí, exacto. Hasta quería presumirlo. Exacto, ese es el punto que yo iba también. No, quería presumirlo porque había comprado libros y no me fui a comprar un six de cerveza que pude haberlo hecho tan tranquilamente y tomarlo tan tranquilamente y sentirme satisfecho con lo que gasté, porque al final me lo bebí. Claro. ¿no? Pero en ese caso había comprado libros y me acuerdo que vine a mi cuarto donde rentaba y lo que hice fue sentarme a leer y me acuerdo que abrí el de Juan Carlos Onetti y no pude avanzar ni un párrafo, cabrón. Era difícil de leerlo, ¿no? Dije, no, pues entonces voy el otro. Menos, era de filosofía, ¿no? Dije, caray, desperdicié mi dinero en 2 libros que no le entiendo, ¿no? Me acuerdo que dije, no, si ya lo gasté, lo tengo que leer. Claro. ¿No? Para que valga la pena, si ya los compré, ya gasté mi semana, digamos, ¿no? Ya lo eché en 2 libros, entonces mínimo los lea yo, aunque no le entienda nada. Los leí y obviamente tampoco entendí nada, ¿no? Pero me acuerdo que después de eso, creo que me calmé yo solito de, espérate. Estás leyendo para aprender español. ¿Qué estás haciendo? ¿No? Ya lo había llevado a otro extremo y dije, no, simplemente observa cómo se escribe el idioma, cómo usan el idioma y ya, aunque no entiendas la historia, ¿no? Lee para aprender, no para entender la historia. Comprender la historia, porque era lo que yo hacía. Entonces ahí, digamos, seguí leyendo otros libros, ya no me acuerdo cuáles otros libros seguí comprando antes de ir a la prepa, pero... antes de terminar la prepa, pero ya al terminar la prepa, no sé si a ti te pasó, Tesh, pero en mi caso en ese momento, como que al terminar la prepa era que sigue, ¿no? Y muchos de mis compañeros era,
bueno, pues vamos a buscar una normal para estudiar y para ser maestros, era la idea, o ser maestros o ser enfermeros, que es lo que es lo más popular en comunidades. Si no eres maestro o doctor o enfermero, o sea, ¿a qué te dedicas? ¿No? Te echaste a perder, vaya, ¿no? Es algo que no va a servir, porque era como lo que por lo que decíamos hace rato del indigenismo, pues, ¿no? Claro. Que eran, y de hecho lo sustentaban, porque estas profesiones eran profesiones que permitían ser agentes de cambio. ¿No? Ser alguien importante para agentes de cambio dentro de la comunidad. Es decir, agentes que van a aportar elementos para mejorar la forma de vida de una comunidad, ¿no? Pero si estudiabas otra cosa, ¿en qué iba a mejorar tu comunidad? Claro. Sí, es como un buen punto, ¿no? O sea, a nivel personal también lo he como experimentado. O sea, hay como una mirada muy extraña. Si no das clases, entonces... Si no das clases y no curas, entonces ¿qué ¿para haces? qué? ¿No? Y si después de terminar la carrera regresas a la comunidad, ¿para qué te fuiste? Y si vas a regresar, ¿no? Además. Son como muchos... Bueno, un tema que también es entendible el por qué, ¿no? Porque hay todo un imaginario social que se ha construido en torno a los universitarios, en torno a los jóvenes que salen de la comunidad, ¿no? Sí, yo tengo ahí otra pregunta que me parece bien y que creo que no hay que despegar un poco de esa visión. Juan Villoro, hace poco veía una entrevista de Juan Villoro y bueno, Juan Villoro es una figura ahí bien interesante, sobre todo porque tiene varias anécdotas que lo he visto. Primero decía que don Luis Villoro, que era su papá, y que dicho sea de paso, tuvo un paso muy importante aquí en Chiapas con lo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Decía que tenía muchas bibliotecas, o sea, que tenía librísimos, ¿no? Y que tenía aparadores y que tenía cientos de libros. Pero decía él que naturalmente nunca ninguno de ellos le llamaba la atención. O sea, decía que tenía clásicos y que tenía todos, pero siempre Platón, veía estos libros como Aristóteles. eternos y que de repente veía como cosas ahí medias extrañas. Luego decía que él comenzó a leer ya como a los 11, 12 años, pues cosas que a él le interesaban, ¿no? Entonces, y ahora dice que ya tiene o al menos un aparador muy específico sobre libros de fútbol porque a él le gusta justamente el fútbol. Juan Villoro hace poco decía que es inexplicable decirle a las personas el momento especial de leer, ¿no? O sea, decía, claro, ¿cómo le explico yo a otra persona que lea si no tiene ese momento especial? Y ni siquiera hablar de este momento de decir, claro, o sea, porque hay una idea un poco media rara de que la gente, para decir especial es como, me voy a comprar un sillón, va a haber una luz, en tal hora, o sea, como que esta onda de comodidad. La romantización. Exacto, eso, ¿no? y no como esta... relación entre el producto, por decirlo así, o este material y la persona, ¿no? Y luego yo a veces he hecho este ejercicio y de repente, y siendo muy personal, me he grabado leyendo. Ah, qué bonito. Y de repente... Es un acto de amor. No. Y justamente buscando este tipo de sensaciones que puedo llegar a tener, ¿no? Y de repente veo, por ejemplo, lo hago como que en esta visión un poco más rápida y veo como, por ejemplo, mi respiración se exalta cuando estaba leyendo algo interesante y sobre todo como cuando algo me sorprendía y leía, ¿no? Pero ¿tú cómo describirías tu momento especial para leer? O sea, tu momento... que dices, claro, así es de especial este momento para leer. Creo que sí, en algún momento hay como imágenes de nosotros como esos momentos, pero pues es que en la prepa, por ejemplo, pues es que mi horario de lectura era en las noches, ¿no? Porque trabajaba durante la mañana y estudiaba durante la tarde, entonces el único momento que tenía yo para leer era en las noches, es decir, leer para estos gustos personales ya no como leer para la escuela, sino leer para uno mismo. Pues para mí era eso, ¿no? En las noches leyendo acostado porque no tenía ni silla, ¿no? Y era muy malo porque luego me quedaba dormido, pero si era un buen libro es que me atrapaba y me tenía despierto hasta ciertas horas, entonces era mi imagen de ojeroso, quizá también con hambre, claro. ¿No? Y esas cosas. Y creo que lo mantuve en la universidad porque si quería terminar los libros que quería leer, aparte de lo de la escuela, es que no comía, no, pues no me importaba, en realidad
nunca me importó mi aspecto físico ni nada de eso, sino que pues, leía y me iba a la universidad, ¿no? ¿Era más importante los libros que los horarios de comida? No, sí, de hecho, me acuerdo, por ejemplo, Juan Rulfo, leía Juan Rulfo, Pedro Páramo. Me acuerdo que tenía un problema de, pues, igual, y decir, problemas de comprensión a ese nivel, por eso también aludía a Juan Carlos Onetti, porque también es el mismo problema, pero cuando quise leer a Juan Rulfo, por ejemplo, Pedro Páramo, la primera lectura no avanzaba, no sé si en las primeras 20 o 30 páginas, y lo dejaba. Y regresaba otra vez, y me acuerdo que ya lo hice con otro libro, con Ulises de James Joyce, pero antes de eso, con Juan Rulfo, una vez dije... Dicho sea paso, uno de los libros más difíciles, según han dicho, ¿no? Sí, según críticos, ¿no? Sí. Y de la literatura. Pero lo que hice esa vez, como yo estudiaba en la tarde, en literatura solo había en la tarde, lo que hice esa vez es que dije, levantándome, voy a agarrar Pedro Páramo y no voy a desayunar ni voy a comer si no termino de leer el libro. Pedro Páramo. Pedro Páramo. Y así lo hice. Órale. Lo agarré y en una sola tirada lo leí, creo que en 5 horas. Órale. En 5 horas. Bastante rápido, diría yo. Que según el propio autor dice que hay que leerlo 3 veces para poder entender. No, era la 5ª vez que yo lo intentaba. Era la 5ª vez porque no le entendía. Siempre me perdía, creo que en las primeras páginas donde Juan Preciado se encontraba con el arriero y desde ahí ya me perdía yo, ¿no? Claro. Y siempre la primera parte donde del arriero era como la parte más desmenuzada. Sí. Después vieron una parte como de juegos con el tiempo. Sí. Es que a partir de ahí se pierde uno, pues, porque a partir de ahí empiezan los juegos con el tiempo. Con el tiempo, ¿no? Con el tema del pueblo. Y ahí siempre era donde yo no avanzaba y regresaba y hasta que esa vez dije, no lo voy a soltar hasta que lo termine, ¿no? Claro. Y lo hice, lo terminé. Entonces, eso de comer y todo, no me interesaba, o no me interesó en ese momento porque lo terminé y tenía que ir a la escuela y me fui a la escuela, ¿sí, no? Pero era una satisfacción impresionante, aunque seguía sin entenderlo, pero ya lo había terminado, ¿no? Por fin lo había terminado, y claro, después de esos intentos dije, wow, aquí está todo, ¿no? Seguía como sin encontrar sentido, pero ya estaba todo ahí, lo veía y lo sentía, que era ya lo más importante, porque entrabas al mundo, digamos, de Comala, ¿no? Sí. Entonces ya tenías Comala por dentro, aunque no lo entendías, pero ya sabías por dónde iba, ¿no? Y eso a mí me generó como una satisfacción, porque eso es lo mismo, te decía, lo mismo hice con el Ulises de James Joyce, que igual siempre comenzaba, el primer capítulo siempre es como, dices, ¿y dónde está lo difícil? Sí, está sencillo, ¿no? Pero pasabas al segundo capítulo y ya te perdías. Ya había un laberinto, ¿no? No, y ya dices, a ver, ¿qué decías? Sí, yo ahí, no sé si Andrés ahí te comentaría algo, pero también es bien interesante porque, digo, con las dificultades que tiene leer en México y sobre todo que es como una idea, a mí me parece fantástico esta idea que alguna vez vi en comunicación que te decía, la gente no se quiere ver culta, por eso te va a decir que va a leer. Esta idea de que, claro, o sea, y lo demuestra el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Te dice, claro, leí, ¿no? Y leo, ¿no? Y dices, ¿cuál leo? Y te saca la primera, ¿no? La Biblia, ¿no? Entonces, de repente, cuando encuentras... El libro más leído del mundo. Claro, y de repente te encuentras, digo, y lo hemos hecho en este bonito podcast con Andrés, que de repente decimos, pues, ¿qué vamos a hablar? Pues hablamos de literatura y nos vamos y nos perdemos, ¿no? Pero el punto es, a veces las personas que tienen como ya estas ganas y este ímpetu de agarrar, al menos, por ejemplo, de siempre cargar un libro, parecemos locos, ¿no? O sea, decir, es que ya tiene, o sea, agárrate un libro, léelo, o entra, o este tema. ¿Tú cómo ves ante los retos de la literatura, sobre todo de los lectores, de los consumidores? Porque, claro, si tú vas, como tú dices, no sé, a mí me pegó mucho Marianela, y si yo quisiera, pues yo dijera, claro, que todo el mundo lea Marianela para que sienta lo mismo que yo siento. Pero el punto es cómo llevar y cómo acercar, porque al final de cuentas es una decisión, ¿no? O sea, como tú dices, claro, hay gente que va al gimnasio todos los días y es muy disciplinada, pero no agarra ni una hoja de un libro, ¿no? Tal vez a nosotros nos dirán, claro, estamos 2 horas leyendo, pero no vamos al gimnasio, por ejemplo. Son decisiones. El punto es,
todos y todas, al menos en el país o lo que yo he encontrado, sí ven como una opción, y yo siempre les digo a las y los estudiantes que cuando ellos, y les digo a veces eso, ¿no? De que cuando ellos pidan un libro a su papá, nunca se los va a negar, porque ¿quién va a negar comprar un libro? Sí, porque, digamos, hay una romantización, Exacto. como lo decíamos hace rato, ¿no? Esa romantización es que el libro, y creo que también es algo macabro en cierto sentido, es que el libro cambia a la persona. Claro. El libro cambia el mundo, leer un libro cambia el mundo, ¿no? Y cosa que no es así, ¿no? Siendo sinceros en ese sentido, no cambia el mundo, ¿no? Y tampoco cambia a la persona. Que haya generado un efecto en el lector es una cosa, pero que después de eso el lector diga, ahora ya veo el problema de la sociedad, ahora ya veo cuáles son mis problemas, ahora ya veo cuál es la solución. O sea, eso no funciona, no es así, pues, ¿no? Sino que más bien el efecto que genera es una situación, diría yo, emocional y quizá también sensorial, que la persona experimenta como, digamos, dicho de otra forma, una sustancia psicoactiva, claro, ¿no? Que lo pruebas y te gustó y sientes algún cambio, y si no te gustó, pues no te gustó y no sentiste nada y no lo vuelves a probar, ¿no? El libro también es una sustancia de algo que entra en nuestra mente, porque también eso es el efecto, el efecto es mental, ¿no? También, y por eso experimentamos algo que tú lo dijiste hace rato, de locura. Porque ¿quién va a estar emocionándose con un libro que siente que le va a generar un efecto sensorial, que va a sentir que está en otro mundo, que va a sentir que está viendo cosas que cotidianamente no lo ves? Claro, o sea, ¿no? Por ejemplo, la gente se la ahorra viendo una televisión, una serie, ¿no? Pero yo sí me recuerdo... Contenidos ya desmenuzados. Claro, o sea, este esfuerzo que se tiene, y a mí me pareció bien interesante eso que tú dices, ¿no? Yo me acuerdo, y nuevamente es una alerta de spoiler, sí me acuerdo cuando de repente Marianela se va a la cueva, camina decepcionada porque este chavito que es el ciego, no me acuerdo el nombre, dice que es la otra chica y no ella. Luego, durante muchos años me puse el debate de decir, bueno, ¿y quién tuvo la culpa, no? O sea, si ella por haber mentido, el chavo, porque al final de cuentas el chavo decía o escuchaba lo que le decía Marianela. Y yo me acuerdo perfectamente, en mis 21, 22 años, cómo Marianela caminaba hacia la cueva, decidía quitarse la vida y decías, bueno, esto no me lo da la televisión, esto no me lo da una serie, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves desde esa perspectiva? Digamos, ese es el poder de efecto del libro, porque, digamos, el libro activa, otra vez insisto en esto, ¿no? Como un dispositivo, activa algo en tu mente que comienzas a ver lo que estás leyendo, pero son letras, son palabras. Y cuando entran en tu mente, digamos los ojos si quieres, ¿no? Pero cuando llegan a tu mente, esas palabras se transforman en imágenes, ¿no? Y esas imágenes se transmiten en secuencias, como las palabras que vas leyendo línea por línea, y tú vas construyendo las secuencias y tú vas viendo las imágenes, los personajes, los gestos, las acciones, aunque, claro, posiblemente no tenga nada que ver como lo imaginó el autor, pero tú ya estás creando o recreando o reconstruyendo las imágenes que están formulando tu mente a través de las palabras que lees. Digamos, sí está bien loco este asunto, porque las palabras se transmiten en tu mente como imágenes, claro, ¿no? Y eso quizá ese es uno de los efectos, digamos, hermosos, diría yo, en la lectura de un libro, porque en efecto, sí, te olvidas de dónde estás porque te metes a ese ambiente del libro y vivificas, decía Humberto Eco, vivificas la historia que estás leyendo, es decir, le das sentido, le das vida, y tú estás viendo como parte de esa historia, como parte de ese ambiente, lo que está sucediendo, ¿no? Tanto, y también lo decía Eduardo Antonio Parra en algún momento, si estás leyendo una historia de terror, hasta tú te puedes espantar con algún ruido que está pasando porque estás dentro de la historia, ¿no? Estás dentro de la historia, pero estás imaginariamente dentro de la historia porque físicamente estás fuera, pero virtualmente, digamos, en ese sentido, te metes a la historia y estás dentro de la novela, digamos, o del libro, o del cuento, lo que estás leyendo, y eso es un efecto, digamos, yo diría que hermoso del libro, porque, digo, ¿cómo es posible que eso se active en tu mente y que tú puedas vivir, experimentar la historia que estás viviendo, pero en tu imaginación, porque no lo estás viendo?
tú lo estás construyendo. Y bueno, hablando sobre, bueno, ya comentaba sobre el tema de la Bien literatura. Hablabas, bueno, aquí tengo una cita que no me acuerdo de qué artículo fue, ahorita nos dirás, dice, la literatura al final de cuentas no salva a nadie, ni a su propia materialidad lingüística para prolongarla en el tiempo. Si se escribe para conservar una lengua, está afirmando que no tiene posibilidad de salvarla. Y bajo este tema y este planteamiento, entonces los escritores tzotziles, celtales y las otras, ¿escriben para salvar las lenguas o no? ¿O cuál es tu postura? Mira, yo lo decía, no lo decía yo porque se me hubiese ocurrido originalmente, ¿no? Más bien yo decía también eso a partir de una afirmación que hacía Javier Castellanos Martínez. Sí. Por las políticas lingüísticas en México, ¿no? Las políticas lingüísticas en México, digamos, hay una construcción de que los idiomas en México están en proceso de extinción, ¿no? Y bajo esa afirmación se implementa una política pública de rescatar, de conservar, de enriquecer, lo que tú quieras. Pero entonces esas políticas públicas se enfocan en trabajos concretos de salvar, salvaguardar, lo que quieras, la lengua. Y unos de esos procesos o uno de esos medios agarran la literatura como una forma de salvar la lengua, ¿no? Y Javier Castellanos Martínez decía, no, eso es un engaño. La literatura no salva la lengua. Si se dedica a hacer eso, ok, pero es simplemente un elemento lingüístico, una herramienta lingüística más para salvar la lengua, pero eso no es hacer literatura. Claro. ¿No? Eso no es hacer literatura, lo agarras como una herramienta para salvaguardar tu lengua, como que si este formato libro fuera la vitrina de un museo donde metes la lengua y ok, no lo toquen, no le hagan nada porque se puede morir, porque se puede desaparecer, ok, entonces aléjense de esto. ¿No? Sí, eso decía Javier Castellanos Martínez y por eso yo también lo retomaba. Es decir, si realmente queremos hacer literatura, entonces definamos bien y comprendamos bien el trabajo que estamos haciendo. Porque si quieres hacer literatura y a la vez quieres salvar tu lengua, o literatura para salvar tu lengua, entonces para mí es como que, entonces, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? ¿No? Entonces, si lo haces para salvar tu lengua, ok, está bien, pero eso no asegura que los lectores te lean para conocer la historia, lo que estás planteando. Ninguno de los elementos literarios, la trama, los personajes, les va a importar. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo no es eso, sino más bien lo que estás haciendo es tratar de conservar la lengua, hasta cierto grado recuperar una pureza, hasta cierto grado recuperar palabras que están en proceso de extinción, como dicen, pero entonces se vuelve como un material de consulta. Claro. Y algo que yo pudiera también, ahorita estoy acordándome del nombre, pero creo que no me voy a acordar, no me acuerdo si era un crítico, un periodista oaxaqueño que mencionaba que los escritores indígenas de México escribían para sus lectores en español. Y bajo este entendido también sería preguntarte, ¿cuál es el panorama que tú ves con el tema de la lectura y sobre todo también de la escritura en tzotzil? Ya no sé qué responderte, pero lo quiero pensar. Parece examen profesional, sí, ¿verdad? No, pues estabas cabrón que a mi examen de doctorado. Es que aquí sí le echamos ganas de pensar. Sí, no, yo veo que sí se vuelve más interesante esta pregunta, porque más bien es una pregunta que siempre se hace también. Claro. ¿No? Y hay otra cabrona, digamos, yo en ese sentido, en el que afirmaba que los indígenas hacían literatura indígena plástica. Ajá. En el que en realidad no escribían en sus lenguas y lo hacen en español y luego lo traducen a sus lenguas para justificar los premios, las becas que estaban obteniendo y así se lograba que siguieran ciertos programas. ¿No? Sí, y eso es como también, eso, ¿no? y aparte también quiero reconocer, aprovechando este espacio, porque he leído tus cuentos en tzotzil, a comparación de otros cuentos que he leído de otros autores que no vale la pena, ni quiero nombrar ahorita, pero es complicado entenderles en tzotzil porque se entiende que no se concibió desde el tzotzil los cuentos, las ideas, y a contraparte de tus cuentos, no sé ni desde qué lengua lo escribes, si realmente de tzotzil o desde el español, no sé, pero al final de cuentas creo que tus cuentos, por ejemplo, Los hijos errantes, que fue el primer libro que publicaste,
pues se me hace muy rico en el tema que planteas y sobre todo también leerlo en Tzotzil, aparte de que yo soy hablante de la variante de Sinacantán y tú de Chamula, se me hace como muy entendible, o sea, no se pierde el hilo narrativo en Tzotzil. Y a eso a mí se me hace como muy lindo también, ¿no? Y creo que recae mucho también desde qué lengua lo piensas o desde qué lengua está más tu pensamiento, ¿no? Porque hay muchos que por más que hablen la lengua, a veces ya piensan más desde el español, ¿no? Y hay una contradicción Ajá. mía o contradiciéndome ahorita mismo, ¿no? Pero yo creo que es válido hacerlo, reconocerlo también, Claro. de que ese primer libro yo lo leo y a veces digo, qué feo escribo. Sí, claro. ¿No? Qué feo Uno se escribo. decepciona, claro. Digamos en el sentido del uso del tzotzil, Ajá. ¿no? Del uso Sí, del claro. tzotzil como está, pero estoy consciente que, claro, mi objetivo en ese momento no era buscar la pureza de la lengua tzotzil, sino el ajá. contar una historia. Y que también historias que eran como innovadores en el sentido, ¿no? Porque hablaba sobre el tema de la pornografía, el tema de la violación y de otros temas más, de la Sí, migración. por eso. Ajá. Sí, por eso era creo que lo que yo prioricé y creo que lo sigo haciendo, Ajá. priorizar la historia, la trama, el conflicto, ¿no? Entonces, me importa mucho, digamos, en mi caso, en calidad de escritor, digamos, Ajá. y no como lingüista, Claro. ¿no? En mi calidad de escritor sí me interesa que la historia esté bien hecha, que la historia tenga sentido. Y ya por último, digamos, sí, siento que es un material primario, pero por último, digamos, ya preocuparnos en, ok, ¿cómo está escrito? ¿Qué cosas se puede corregir? ¿Qué cosas? Porque ahora lo releo, y de hecho lo hice en la segunda edición de ese libro, cuando me pidieron el libro, dije, pues espérame, lo voy a leer otra vez, y lo leí, y digo, no, pues aquí voy a corregir un chingo de cosas, y corregí un chingo de cosas en esa versión para que esa segunda edición, digamos, esté de acuerdo a mi propuesta actual, de como mi mirada me dice que ya no debe de escribirse, ya no debe de decirse, o que algún momento también me han dicho algunos lectores, oye, lo leí en tzotzil, pero hay palabras que no se entienden, o que están mal escritos. Digo, sí, es cierto, y de verdad lo reconozco porque es mi primer libro, era mi primer acercamiento, lo trabajé como en ese momento Dios me dio a entender, pero claro, uno también es consciente de que después de un cierto tiempo puede comenzar a ver las cosas de diferente manera, o quizá tú también lo has sentido en algún momento, comienzas a marcar una postura de escritura que dices, no, así no lo escribo. Yo no quiero escribir así porque... No, así ya no, pues no, o peor tantito, cuando enseñas el tzotzil y dices cómo se debe decir una cosa, cómo se debe escribir una cosa, y vas a tu libro y ves lo que hacen tus alumnos ahí, como tú también lo hiciste, ¿no? Claro. Entonces ya... O sea, en es un proceso, ¿no? Y creo que también es tan válido también la corrección y el reconocimiento. Ahorita se me viene a la mente que hoy es 24 de agosto, ahorita es como uno de los autores que yo he más leído, Jorge Luis Borges, creo que hoy se conmemora su natalicio, si no estoy mal, y él decía algo en una entrevista cuando le cuestionaba por qué él corregía sus libros en cada reedición que salía. Le decían, corrijo porque yo creo que tengo el derecho de hacerlo, ¿no? Y también José Emilio Pacheco lo hacía siempre, ¿no? Y él decía siempre que cada vez que leía un poema siempre encontraba un error y que siempre quería corregir, y que siempre era eso, los poemas siempre eran versiones. Sí. Y había otro autor que decía, ¿no? De que publicamos libros para no pasarnos la vida corrigiendo borradores, ¿no? Qué bueno. Bueno, Alejandro Zambra, que vino hace poco a San Cristóbal, también decía eso. Todos los libros son borradores, ¿no? Sí, entonces, donde decides en algún momento darle fin, corte, para ya no seguirlo corrigiendo y pasar a otra cosa, porque decía justamente Emilio Pacheco que lo enfermizo en esto es que te puedes pasar toda la vida corrigiendo un libro, ¿no? Y bueno, ya para ir, como ya nos explayamos tanto en el tema, pero para conocer un poco más de tu obra, Miguel, bueno, ya mencionaba lo de Los Hijos Errantes, que fue el primer libro que publicaste de forma bilingüe. ¿En qué año fue? Fue en el 2014. Y también ahí publicaste La Ira de los Murciélagos, que son los 2 libros ya publicados y ya se puede adquirir. Sí. Pero hay otros 2 libros que están próximos a salirse, ¿no? ¿Nos pudieras platicar también eso? Ganaste el premio Netzahualcoyotl el año pasado. 2023. Y hay otro libro que vi que posteaste en Facebook, que se llama Los Disfraces de la Muerte. Correcto.
bueno, la obra con la que ganaste el premio Nezahualcóyotl, no me acuerdo del nombre, si nos pudieras El comentar. origen de la noche. El origen de la noche, no sé si pudieras platicar sobre esos dos libros. Bueno, ¿tú qué piensas del premio de entrada? Bueno, también. Ese es como... comenzando por el- Exacto. Órale. ¿Tú qué piensas del premio? Mira, Digo, porque, Sí, dándote sí, un poco sí. de tiempo, o sea, porque hay como un amor-odio con los premios, ¿no? Hay gente que de repente está muy casada con los premios y hay gente que de repente dice, no, yo escribo para la gente, no escribo para los premios, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, en realidad yo tampoco escribo para los premios. Ujú. No, o sea, en ese sentido no lo pienso jamás cuando inicio algún libro de escritura. No, nunca pienso para qué premio ni que esto pudiera ser premiado, sino que yo lo que me planteo siempre son temáticas a escribir y los libros van adquiriendo, claro, con previo planteamiento, van adquiriendo su forma, su estructura y visualizarlo y terminarlo. Es decir, tampoco me interesa saber exactamente decir, quiero que sea de tantas páginas. Claro. O sea, no. Los libros han salido las páginas necesarias hasta donde yo siento que ya está completa. O lo que pasó con La ira de los murciélagos, que el que comentaba Tesha hace rato, es que ese libro, por ejemplo, lo trabajé como 7 años y al terminarlo lo volví a leer ya en solitario y todo y lo revisé. Y me entró una ansiedad en su momento en detectar como 4 capítulos que no me gustaban. Y los saqué. Órale. Eliminé 4 capítulos de ese libro, de esa novela. Ese dato no Sí. la sabíamos del libro. No, sí eliminé 4 capítulos de ese libro. Claro, ya no vale la pena decirlos, pero sí en su momento detecté eso y dije, no los quiero tener ya. No, o sea, sentía que no tenía como el nivel de interés o el nivel de el nivel alto de la narración como lo que yo buscaba y dije, no, estos son bajones. Entonces los eliminé y ya no, y quedó tal como cual. Y cuando lo decidí así, sentía que la historia está completa y que narraba todo lo que yo quería narrar. Entonces esos 4 capítulos no pasaba nada si los eliminaba. Entonces los eliminaba. Entonces no me interesaba exactamente como decir, quiero que sean tantos capítulos o quiero que sean tantas páginas para cumplir con cierto requisito. No, o sea, no, eso Claro. no. Y pasó con lo del premio. Cuando yo lo escribí como yo lo había pensado, De hecho, es curioso, digamos, yo planteé un proyecto para hablar sobre la masacre de Acteal y mi personaje central era una joven que quería yo trabajarlo, pero algo que hice en su momento es que para hablar sobre ella necesitaba hablar de otras cosas primero. Ahora ya comprendo, no puedo hablar sobre ella. Puedo hablar periféricamente sobre ella. Y una de las periferias que me dio camino es este personaje, porque digamos el personaje de la chica es sobreviviente de la masacre, quien pudo haber muerto fácilmente, pero no murió y sobrevivió. Sí. Y esa situación, digamos, me llevó a preguntarme, bueno, pero ¿quién disparó? ¿Cuál arma? ¿Qué sintió esa persona? Entonces, esa preocupación me llevó a investigar sobre él y terminé construyendo una historia no prevista sobre este personaje que narra la historia, que es un paramilitar, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta, ya había una novela. Y era para contar la historia de la chica, ¿no? Órale. Pero cuando me di cuenta, ya era una novela, y claro, obviamente no es tan inocente como se dice, porque también investigué, planeé qué tenía que contar, cómo se tenía que contar en su circularidad, porque es una estructura circular, y Claro, varias tiene una referencia histórica, ¿no? capas de tiempo, porque era conocer entonces, en su momento, quién es este paramilitar, ¿no? ¿De dónde salió? ¿Cómo es que se convirtió en militar en su momento? ¿Y cómo es que se convirtió en paramilitar? ¿Y cómo es que asumió ese papel? ¿No? Se me hizo muy complejo en su momento y la verdad es que no me había planteado como saber sobre eso, pero terminé investigando sobre eso y pues ahí estaba la historia, ¿no? Y cuando sale la convocatoria de Nezahualcóyotl, la verdad es que tampoco había pensado mandar, sino que a partir de unos compañeros que me dijeron, oye, está la convocatoria, y además es género libre, ¿no? Entonces, en su momento dije, pero ¿será que cumple, no cumple? Y ya, como que pensando, fui a buscar la convocatoria, vi las características, y lo sorprendente es que, adaptando la característica de la convocatoria, cumplía, ¿no?
cumplía. Entonces, como pasa siempre, es que en su momento yo no había pensado como tal dónde publicar el libro. No lo había pensado, simplemente escribí, lo terminé, y porque tenía que escribir otro libro, dije, pues va, está. Entonces, cuando vi la convocatoria, dije, ¿cumple todo? Ok, lo mando. Por intentar. Y, O sea, fue ese por intento intentar. un atino, ¿no? O sea, Claro. le atinaste al premio. Además de que es uno de los premios más importantes de literatura. Sí, a nivel el- nacional. A nivel nacional, Sí, a digo, nivel nacional, dejando sí. el Aguascalientes tal vez, pero eso es de poesía, pero pues definitivamente Sí. es un parteaguas, ¿no? Y que tiene ya trayectoria, tiene Ujú. historia, digamos, ¿no? Que enmarca el reconocimiento, veámoslo así, si Ujú. lo vemos desde las políticas públicas, un reconocimiento hacia las escrituras en lenguas originarias en México, pero que en mi caso, digamos, sí, porque claro, trabajé esta historia y jugué con una variante de otro municipio, como lo es el municipio de Chenaló. No adapté como tal, digamos, la narración en esa variante, porque, digamos, mi variante en Tzotzil de Chamula, jugó, no lo adapté como tal, pero sí también dije, tengo que conocer algo de la variante, ciertos giros, ciertas expresiones para narrarlo, pero al final, como siempre lo digo, sea en el idioma que sea, a mí lo que me interesa es contar una historia. Claro. Oye, queridísimo Miquel, ya para ir cerrando y con esta frase muy importante, yo sé que es un cliché, pero a veces siempre ayuda mucho para que uno de repente agarre su lápiz, su teléfono y escriba el nombre. Y eso a mí me ha pasado siempre que veo y que escucho entrevistas con escritores y escritoras. 3 libros que tú recomiendas. La chucha. Te lo digo ¿por qué? Porque uno de repente, digo, a veces de repente uno encuentra y de repente, sí, me acuerdo que aquella persona me lo recomendó y luego te lleva a otros y luego te lleva a otros. Es una cadena que se sigue haciendo. ¿Tú cuál recomendarías o qué nos podrías hablar así de forma muy rápida de 3 libros? Personales, ¿no? Pasa siempre cuando nos dicen, ¿cuál es tu mejor libro? No, pues que el mejor libro es Tu el que libro escribes preferido, ahorita, ¿no? No, más bien ni siquiera eso, ¿no? No existe. Claro. No existe el mejor libro para una persona, ¿no? Porque constantemente cambiamos de lecturas y constantemente cambiamos de gustos, Ujú. ¿no? Claro. Y a mí lo que me pasa es que siempre leo cosas afines a lo que estoy escribiendo en su momento para familiarizarme con el tipo de lenguaje, con el tipo de ambientación, con los tipos de personajes y así complementar un panorama mucho más grande en Claro. donde se está insertando el libro que estoy leyendo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí un libro que siempre me ha marcado mucho y que lo he leído varias veces y que siempre lo recomiendo es Mientras agonizo de William Faulkner, ¿no? Que es una historia sobre una familia que trata de un viaje sobre una carreta donde atrás llevan un cajón y llevan ahí a una persona muerta para ir a enterrarlo en otro lado. Pero lo interesante es que los que van sobre la carreta, digamos el padre y los hijos, es que van contando la historia sobre la persona que llevan atrás desde la perspectiva de cada uno. Claro. ¿No? Entonces, a mí eso me interesaba Claro. mucho porque, digamos, como las voces, las visiones o los focos narrativos de cada persona pueden ser contradictorias o pueden ser diferentes como una sola persona lo puede ver, ¿no? Y aparte, digamos, no es tan compleja de leerla como tal, ¿no? William Faulkner Claro. también se ha caracterizado como un lector, como un autor muy complejo. Quizá algunos libros realmente son muy difíciles de entender, Claro. de William Faulkner, pero ese libro, Mientras agonizo, o el otro libro de él que también me gustó muchísimo, Luz de agosto se llama, Ujú. es una novela también muy interesante que me gustó muchísimo por la estructura, por cómo narra la historia, y digo, pues deberían de conocerlo todos, ¿no? Ujú. Desde según mi propia búsqueda, Claro. mis propios Claro. gustos, ¿no? Pero creo que en particular, Mientras agonizo de William Faulkner es muy interesante, ¿no? También tiene otro libro que es El sonido de la furia, que es sobre un chico con problemas mentales y es el narrador de la historia, ¿no? ¿Cómo puede alguien así con problemas mentales puede narrar una historia y cómo narraría la historia él? Que suele suceder que todos los lectores o lectores comunes o escritores comunes es que vamos siempre eligiendo una forma muy correcta de contar una historia y es donde también se crea el imaginario de que la literatura enseña a hablar bien, a pensar bien. Ahora,
yo también digo, no era así el asunto, ¿no? Pero en ese libro, como el de Miguel Delibes, un español de Miguel Delibes, un libro de Miguel Delibes que se llama Los Santos Inocentes, que también es muy parecido, donde el personaje narrador es un chico con problemas mentales. Entonces, es interesante, digamos, claro, cómo ellos ven el mundo, ¿no? Entonces, pero también, lo decía hace rato, Pedro Páramo de Juan Rulfo, creo que ahora lo pienso, es un libro excepcional y creo que también es un libro de referencia para todos los mexicanos y que tal vez deberíamos de leer porque, digamos, cómo cuenta la historia, pero en el imaginario mexicano también cómo aborda el mundo mexicano, decirlo de Bretón como un mundo surrealista. Claro. Y bueno, para cerrar, algo que ya comentábamos, lo del libro de los disfraces de la muerte, ¿cuándo sale o cuándo se tiene previsto que salga? Yo también quiero que ya sea pronto. Yo sé que, bueno, lo que yo sé es que no hay fecha, pero yo espero que sea Esperemos pronto. que sea pronto. Entonces. Que sea pronto, tanto El origen de la noche como Los disfraces de la muerte. No sé cuál llega primero, yo tampoco lo sé, pero sí que estoy ansioso de verlos ya salir y que se pueda presentar y que podamos comentarlo, hablarlo y pues con la esperanza de que al público lector también le interese. Bueno, pues Miguel, ya te robamos bastante de tu tiempo y pues la cual pues te agradecemos bastante. Creo que hablamos extensamente de algunos temas, nos falta de otros temas. Creo que el tema de discutirse sobre diversos temas y sobre todo de los temas que tú has abordado en tus obras, creo que es muy extenso y muy variado también, porque yo he sido lector tuyo también, sobre todo de tus ensayos, sobre tus críticas que has hecho a algunas obras en específico. Esperemos tener la oportunidad de tenerte en otra ocasión y en otro día, pues más, bueno, pero en esta ocasión pues más agradecerte por tu tiempo, por tu espacio y por compartir también tus saberes y tus experiencias en temas literarios o también ya en estos temas que hemos abordado, pues bueno, pues no nos queda más que agradecer. No, también agradecerles por sacar estos temas a la luz y espero que pues les llame la atención. Claro, pues te agradecemos infinitamente, Miquel, nuestro reconocimiento a tu trabajo. La verdad es que siempre es bien complejo pensar, creo en lo particular, sobre propuestas innovadoras sobre todo y que creo que es muy difícil porque el ejercicio de la lectura de repente es muy solitaria, luego es muy ampliada, luego es muy solitaria y luego la transmisión de emociones se vuelve aún más complicado, ¿no? Claro. Y creo que pues al final de cuentas es una propuesta bien innovadora lo que haces y pues bueno, nos queda agradecerte infinitamente, sobre todo en el marco de este año, ¿no? O sea, que ya hicimos un año justamente en este bonito podcast, ¿no? También por ese trabajo. Y que justamente, pues, lo hablábamos al principio sobre el tema tecnológico, pues es una propuesta innovadora, ¿no? Entonces, pues cerramos con este bonito podcast. No sé, Andrés, si quieres agregar algo. Creo que ya ha sido todo por hoy, todo por hoy, pero falta mucho por decir y por qué abordar, y entonces pues no nos queda más pues que agradecer también para las y los que nos hayan escuchado y bueno, pues no sé si tienes algo que agradecer. No sé, Miquel, algo que para pues terminar. Agradecerles. ¿O dónde te pueden seguir o encontrar de tus obras? ¿Cómo apareces en redes? Bueno, los libros ni yo sé dónde se pueden conseguir, pero ahí están. Quizá, bueno, los hijos errantes aún se venden en Celali aquí en San Cristóbal. Pueden ir a buscarlo allí, muy económico. La ira de los murciélagos está en librerías virtuales, lo pueden buscar y pedirlo. Está en Sanborns, ¿no? Y les llega. Está en Sanborns, está en Busca Libre, está en Amazon, y otras librerías, muy accesible, ¿no? Virtuales y muy accesible, y les llega en 2 semanas, que es lo que más siempre han usado, les llega, ¿no? Y bueno, los otros libros pues ya se difundirá donde los pueden conseguir en su momento y pues bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y bueno, pues esto ha sido AA en este episodio número 22 ya en el marco de este primer año de este podcast y bueno, no nos queda más que agradecerles por seguirnos y por escucharnos o vernos, ¿no? Entonces, bueno. Pues nada, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.